estamos presentando datos preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas y también del cuarto censo indígena. Hablamos de datos preliminares porque tuvimos verificaciones y también pruebas de consistencia muy sólidas que nos dieron la certeza para salir y publicar estos datos. Pero ahora se inicia un proceso que va a tener que ver con una verificación indirecta, que es lo que se conoce como la conciliación censal, que consiste en analizar todas las variables y por supuesto el comportamiento de la serie histórica de censos con respecto a cada franja etaria. Esto recién comienza. Quiero aclarar que los datos de este censo sorprenden, y por supuesto que van a sorprender porque distan de lo que eran las proyecciones. El Paraguay hace 21, 22 años se viene manejando con proyecciones que, para que la gente entienda en términos sencillos, son ejercicios matemáticos que considera los que murieron, los que nacieron y el movimiento migratorio. Entonces, las proyecciones cuando se alejan mucho del año cero pierden precisión. Estas proyecciones tenían como año cero el año 2000, ni siquiera el año 2010 o el 2012, porque el censo del 2012 tuvo muchas limitaciones. Se hicieron las proyecciones con los elementos que se tenían y me imagino que habrán hecho con la mejor intención de todas. Pero hoy el Paraguay deja de usar proyecciones para tener datos, resultados de un operativo con rigor científico que ha sido acompañado por organismos internacionales y también verificado por observadores internacionales. Cuando los datos del censo teníamos, empezamos a ver las diferencias. Eso nos llamó mucho la atención. Entonces hicimos una verificación directa, que es una encuesta post-censal. Esa encuesta consistió en preguntarles nuevamente a toda la sociedad si es que se censaron o no se censaron. Y el 94% de la población nos dijo que sí fue censado. Entonces no había un problema de cobertura. Nos fuimos al registro único del estudiante, la franja de estudiantes que tiene registrado el Ministerio de Educación de 7 a 15 años. Hay 906,000 personas. Los datos del censo son muy coincidentes y los datos de proyección una vez más subestimados, 1.300.000 se tenía que encontrar. Nos fuimos al Ministerio de Salud y le preguntamos acerca de las estadísticas vitales. ¿Cuántos murieron, cuántos nacieron en estos últimos años? Cuando las proyecciones nos dicen que en el Paraguay nacen 140,000 bebés por año, los datos del ministerio dicen que esto va entre 80 y 100,000 en los últimos años. No nos quedamos con eso, también nos fuimos a la encuesta permanente de hogares con el nuevo marco muestral que aporta el Censo Nacional con la actualización cartográfica y estudiamos cuántas mujeres en edad fértil, o sea, de 15 a 49 años, fértil en promedio, existen en el Paraguay. La encuesta nos decía que había 1,5 millones de mujeres en edad fértil. Coincidente también, una vez más, con los datos del censo. Y las proyecciones nos decían que deberían existir más de 2 millones de mujeres. Entonces, todos estos elementos, sumados a una serie de análisis técnicos, nos dan la certeza de que los datos preliminares que estamos presentando son muy robustos. También nos dijimos, pero veamos entonces cómo está la tasa de crecimiento y si estamos como está la región. 0,89% es la tasa de crecimiento de la población actualmente en el Paraguay. Vimos lo que está pasando en la región. Brasil acaba de publicar sus datos preliminares también, como todos los países, de su censo y nos dice que tiene un crecimiento de 0,5% de tasa de crecimiento poblacional anual. Somos coherentes con la región, salvo el caso de Uruguay, que todos conocemos que ya tiene una tasa menor de 2 de crecimiento. Estamos muy lejos de la realidad europea, donde hay países que ya dejaron de crecer. Por ejemplo, Alemania tiene tasa de crecimiento 0. Sí, entonces, don Iván. En esto? Sí. Sí, perdón que te interrumpa en tu locución, pero espera, Sí. Me quiero ir al grano, ¿verdad? Perdón que hable tan largo. Sí. En conclusión, ¿esta población que tenemos de 6.100.000 puede aumentar? Puede variar, pero ya no va a variar mucho. Porque yo hice un cálculo cara P, pero
cuasi científico de datos oficiales y me dan 7 millones. Y te digo los indicadores que manejo. El padrón electoral, los niños en edad escolar y menores de 5 años a 6 meses. Y me da casi 7 millones de habitantes. El Tribunal Superior de Justicia Electoral ha sido un gran compañero dentro del Comité Técnico de Población. Y nosotros pedimos también el padrón electoral y estudiamos el padrón electoral, que hoy tiene 4.780.000 personas aproximadamente. Ellos iniciaron un proceso de depuración y fueron hasta equilibrar los datos que nosotros mismos como rectores de los números del Paraguay, los rectores de la estadística en el Paraguay teníamos, que era 7.400.000, eran los datos de proyecciones que obviamente estaban desfasados. Y por supuesto que te va a coincidir. Ahora vamos a instalar una mesa técnica para volver a estudiar eso, ¿verdad? Y para que ellos también puedan revisar el padrón electoral. Ayer me decía un colega tuyo, pero en Asunción el padrón dice que son tantos. ¿Y quién te garantiza que la gente que está inscrita en Asunción vota en Asunción? Entonces, esos son factores que también hay que analizar. En el caso de los niños menores de edad, es justamente eso lo que ya se revisó y se va a seguir analizando en lo que se llama verificación indirecta de un censo, que es la conciliación censal. Uh-huh. Porque, por ejemplo, y te doy otro dato porque te juro que miré, ¿verdad? Sí. La población de Paraguarí, según el censo, es de 190.000 más o menos. Y según el padrón electoral, 191.000 son los electores. Te digo una vez más, nosotros también hicimos el ejercicio de territorializar la población. Y no implica que el que esté inscrito en Paraguarí vote en Paraguarí. Y otra riqueza que tiene este censo es que pedimos número de cédula. Entonces, todas esas conciliaciones vamos a poder hacer y vamos a tener datos robustos y coherentes. No implica que una persona viva donde vota.